Hola a todos, bienvenidos a esta sesión. Mi nombre es Melina López y trabajo en el equipo de inclusión de Google. Hoy quería estar contándoles un poquitito algunos aprendizajes que hemos tenido a lo largo del tiempo con respecto a la diversidad y especialmente a la diversidad en tecnología, que sabemos que es todo el tema del evento, en Nerdearla, y bueno, esperamos que puedan disfrutar la sesión. Antes de empezar, quería pasar un poco una cita de nuestro CEO de Google, Sundar Pichai, que dice: creo firmemente que ya sea que estés construyendo una empresa o liderando un país, una mezcla diversificada de voces, orígenes y experiencias conduce a mejores debates, mejores decisiones y mejores resultados para todos. Yo estoy completamente de acuerdo con esta cita, pero creo que una de las cosas que más me llevo de esto, y vamos a estar charlando un poquitito ahora sobre esto, es que la diversidad es un trabajo de todos adentro de una organización, ya sea que seas desarrollador, ya sea que seas un gerente, ya sea que estés liderando un equipo, todos podemos jugar un papel en este trabajo, así que vamos a traer algunas cosas que podemos implementar todos los días. Y antes de que empecemos, quería pasar un poco a lo que quizás en Google pensamos como definiciones más grandes o más macro de lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión, o como se dice en inglés y el término se usa mucho en Estados Unidos, DEI, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, hablamos de todo lo que tiene que ver con números, lo contable, lo demográfico. Entonces, en un equipo, cuántas personas, por ejemplo, tienen una discapacidad, cuántas personas son hombres, cuántas personas son mujeres, cuántas personas son LGBT, etc. Eso es la diversidad. Ya cuando hablamos de equidad, hablamos más de justicia o de asignarles los recursos que cada grupo de estas personas con estas identidades que mencioné antes necesitan para que les vaya bien, digamos, en el ambiente en el que están y que puedan desplegar su potencial y justamente para desarrolladores en particular poder crear los mejores productos. Y cuando hablamos de inclusión, es una sensación que tiene que ver con cómo la persona o las personas de diferentes grupos se sienten incluidos y pertenecientes a una comunidad, a un equipo, a una organización. Así que esto es muy importante cuando pensamos en nuestras propias organizaciones, cómo las personas se sienten, más allá de los sentimentales, como una sensación de pertenencia. Cuando hablamos de diversidad, de equidad e inclusión, en definitiva estamos hablando de pertenencia, de esta sensación que tenemos cuando estamos bien en un ambiente que permite que desarrollemos todo nuestro potencial. Así que para que todos puedan desarrollar su potencial, la idea es que construyamos culturas con equidad, con diversidad y con inclusión para generar ese sentimiento de pertenencia. Yo lo que traje acá son algunos de los aprendizajes que tenemos en Google, de las cosas que funcionan y que es importante tomar en cuenta para que justamente podamos crear estos espacios. Acá las dejo en la slide para que lo vayan leyendo, pero la idea es pasarlos uno por uno ahora y contarles un poquitito de cada uno. Así que vamos con el primero. El primer elemento para crear una cultura que valore la diversidad tiene que ver con empezar con la transparencia. Esto que muchas veces hablamos, ¿no?, en la jerga de diversidad dentro de lo que es nuestro equipo, poner la casa en orden, empieza por la transparencia con nuestros colaboradores en nuestras organizaciones, también como los datos que tenemos y que podemos publicar hacia afuera. Y en la industria de tecnología esto es una práctica muy común que empezó en 2014 para Google específicamente, cuando publicamos nuestro primer reporte anual de diversidad, que es el Diversity Annual Report, para los que quieran buscarlo después o mientras están en esta misma charla, y en la que publicamos cuáles son estos datos de diversidad, estos datos demográficos de nuestra empresa. Esto para mí tiene dos grandes patas. Una, por un lado, tiene que ver con la transparencia en sí, pero también en generar una conversación en la industria, generar una conversación a nivel industria sobre si Google tiene estos números, por qué otras empresas no pueden también compartir estos datos para que podamos todos charlar sobre esto y entender cómo está nuestra salud en términos de diversidad a nivel organización. El próximo paso tiene que ver con, o el próximo elemento tiene que ver con usar datos para respaldar nuestras decisiones. Vamos a estar hablando un poquitito más sobre esto en uno de los siguientes puntos que tiene que ver con
tomar a la diversidad como un objetivo de negocios y entenderla como un desafío más, pero el tema de los datos es muy importante, cómo colectamos los datos, cómo recolectamos estos datos demográficos de las personas que trabajan en nuestra organización, pero también qué hacemos con esos datos, no solo en el cuidado a la hora de pensar en cómo se toma ese dato, porque sabemos que para muchas personas esos datos son sensibles, pero también qué hacemos con ellos, cómo los medimos, cómo podemos entender los desafíos de datos. Por ejemplo, un dato importante que podemos ver es cuál es la retención de personas de grupos diferentes adentro de una empresa. Si hay grupos que se van de la empresa más rápido y eso es más consistente siempre, hay un dato ahí, hay una tendencia que podemos pensar en cómo solucionar. Y acá les traigo algunos de los datos que tenemos en Google. Esto viene de nuestro reporte anual de diversidad de 2021. Ya pueden ver otros datos también de 2022, porque ya publicamos el nuevo informe anual de diversidad. Así que estas son como algunas de las cosas que podemos medir. Podemos medir, por ejemplo, cuántas personas son LGBT en una organización, cuántas personas son no binarias, etc. Así que estas son algunas de las cosas que pueden mirar cuando hablamos de datos y cómo hacer para usar esos datos para generar más diversidad y una mejor cultura. El siguiente aprendizaje o cosa que tuvimos en cuenta en Google y que nos ha ayudado bastante tiene que ver con tratar a la diversidad, como conté antes, como un desafío de negocio. Esto quiere decir que no es, la diversidad muchas veces puede sonar como algo intangible o algo cool o algo lindo que decimos, ay, bueno, qué cool que todos podamos sentirnos incluidos y demás, pero creo que tomarlo como un desafío de negocios, así como pensamos, por ejemplo, cómo generar más revenue para una empresa, cómo generar productos que sean más accesibles, por ejemplo, pensar en la diversidad como algo holístico tiene que ver con entender a la diversidad como un desafío de negocios, como un desafío más, como algo más. Y en ese sentido es importante hacer lo que haríamos con cualquier otro objetivo de negocio que tengamos que revisar. Entonces, por un lado vamos a querer poner objetivos claros para resolver los problemas o los desafíos que tengamos de negocio como son de diversidad. Vamos a tener que poner un equipo dedicado a resolver las cuestiones que tengan que ver con diversidad. Y esto, dependiendo del tamaño de la organización, puede tener diferentes formas. No necesita ser un ejército de personas como puede ser en una empresa muy grande, puede ser que cada persona de la organización tenga una tarea asignada, pero tiene que haber un equipo que se dedique a eso como parte del core de su trabajo. También hay diferentes formas de hacer un plan de acción, que es muy importante para justamente pensar por etapas cómo vamos a ir resolviendo estos desafíos. Entonces, si por ejemplo estamos pensando en contratar personas de grupos subrepresentados porque sabemos que hay un desbalance en ese sentido, vamos a asignar un equipo, vamos a pensar en un plan de acción de hasta tal fecha queremos contratar, etc. Y esto es algo que se ve mucho últimamente por parte de muchas empresas internacionales que han asumido, por ejemplo, compromisos de equidad racial. Entonces, para 2025, muchas empresas de la industria de tecnología se han comprometido a tener un número específico de su liderazgo para, por ejemplo, personas negras. Eso es como uno de los ejemplos de ese plan de acción y de ponerlo público, de hacerlo transparente y de tomarlo como un objetivo de negocios. También vamos a pensar en el análisis, ¿no?, de lo que estemos haciendo y el seguimiento de estos objetivos y de estos KPIs. Esta es toda una forma de entender a la diversidad como un desafío de negocios. Y acá pueden ver algunas de las formas, digamos, que Google ha asumido como compromisos públicos y que tenemos que justamente asignar un equipo que esté preocupado por esto y que sea su objetivo principal. El siguiente aprendizaje o elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la diversidad tiene que ver con que hacer este trabajo de equidad y de traer más inclusión a nuestras empresas o a nuestras organizaciones, ya sea una empresa o sea un grupo de amigos organizados para un proyecto o sea
una ONG, cualquier tipo de organización humana necesita pensar que la diversidad es responsabilidad de todos y que empieza muchas veces por arriba, que empieza por los líderes de la organización. Entonces, en ese sentido, es muy importante pensar que los líderes son los que se tienen que muchas veces educar en por qué es importante. Así que si sos el líder de un equipo o de una empresa y estás mirando esta charla, hay varios recursos a los que puedes recurrir para informarte más sobre cuáles son los desafíos, dependiendo de tu país, de tu geografía y de los desafíos que tengas adentro de tu negocio, cómo son las formas en las que te vas a tener que educar más sobre estos temas. Es imposible tener la experiencia de todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy mujer, pero no soy una mujer negra, por ejemplo, en Latinoamérica ni en el mundo. Se puede pensar en mí como una persona blanca en Latinoamérica, entonces eso ya me coloca en un lugar en el que yo ya no voy a tener la experiencia de una persona negra y de lo que significa ser una persona negra en nuestra sociedad. Así que siempre es importante estar educándose y eso es muy importante que venga desde arriba también y obviamente en el resto del equipo. Acá traje algunos ejemplos, ¿no? de lo que significa, digamos, cómo se distribuye esta responsabilidad y cómo podemos pensar en esto, que tiene que ver con que la responsabilidad es de los líderes, pero también es importante que los gerentes o el mando medio también se informe sobre eso y que todos podemos participar siendo aliados. Acá les traigo también un ejemplo de cómo funcionan algunos equipos de Google, cuáles son como estos building blocks, ¿no? Estos bloques en los que podemos categorizar a diferentes equipos en un determinado momento, en una determinada organización. Obviamente esto depende de cómo es la estructura de cada equipo, así que esto va a cambiar para cada organización. Pero nosotros en Google tenemos un consejo de diversidad que forma parte del equipo global de diversidad, y después contamos con la participación de diferentes empleados. Pensamos también a nivel área funcional, entonces, por ejemplo, el equipo de Android, el equipo de Google Cloud, cada equipo diferente, cada PA, ¿no? Cada área funcional va a tener que poner un plan de acción con respecto a la diversidad que cada uno entienda como lo que es necesario para su organización. Vamos a organizarnos también por países, vamos a contar con la ayuda de las ERGs o los Employee Resource Groups, que son las comunidades de cada grupo subrepresentado y los aliados que quieran unirse a cada causa. Entonces, por ejemplo, tenemos en Google Women at Google, que es el grupo de pertenencia o el grupo de afinidad de mujeres, pero cualquier persona es invitada a participar en iniciativas de Women at Google. Vamos a tener promotores locales también de diversidad y vamos a tener otras iniciativas tanto globales como locales. Y ahora vamos a estar charlando un poquitito sobre eso también. Acá les traje algunos otros ejemplos, como por ejemplo cosas que se hacen a nivel organización general, a nivel Google, que son por ejemplo la Semana de la Accesibilidad, donde todos los equipos de ingeniería se enfocan en desafíos de accesibilidad por una semana y así sacan más rápido muchos proyectos que de otro modo quizás quedarían como parte del backlog a nivel, digamos, anual quizás o en varios meses, mientras que en esta semana todos los equipos están alineados para trabajar en accesibilidad. Y I Am Remarkable, que para los que no lo conocen, los súper invito a saber un poco más sobre este proyecto increíble, que es un workshop que lanzamos externamente a Google. Cualquier persona puede tomar un workshop de I Am Remarkable y se trata sobre incentivar a personas de grupos que están históricamente subrepresentados a poder promocionar sus logros de manera más fácil. El siguiente aprendizaje tiene que ver con incorporar la diversidad a la cultura. Hay una frase muy conocida o que a mí me pareció muy graciosa del libro Work Rules de Laszlo Bock, que dice, la cultura se come a la estrategia de desayuno. Y para mí es muy claro que la cultura es lo que tenemos abajo de la piel, es lo que está dicho, pero también lo que no está dicho, así que es muy importante pensar cómo traer la diversidad a las pequeñas cosas de la cultura. Y la forma en la que medimos eso, porque muchas veces es difícil medir cómo es la cultura y cuán diversa es la cultura, son con algunos indicadores, tanto internos, como comenté antes, que tienen que ver con encuestas internas que hacemos, que se llama
Google Geist, nuestra encuesta interna, y la otra tiene que ver con los índices externos que podemos sacar de otras organizaciones con las que consultamos. En Google decidimos también definir a nuestros valores que definen nuestra cultura como los 3 respetos. El respeto por el usuario, el respeto por las oportunidades que tenemos como empresa y el respeto que tenemos entre nosotros, entre los Googlers, los que trabajamos en Google. Y acá están algunos en estos logos que pueden ver en el slide, pueden ver algunos de estos grupos de afinidad que les estaba comentando antes, que son las ERGs, entonces pueden ver Women at Google abajo, tenemos Trans at, tenemos Afro-Googlers en Brasil, por ejemplo, y por ahí, digamos, estos son como otros ejemplos. Otro de los puntos importantes tiene que ver, a la hora de pensar una estrategia de diversidad, pensar globalmente y actuar localmente. Este famoso Think Global, Act Local tiene diferentes manifestaciones para diferentes empresas y para diferentes regiones. Acá yo les traje algunos ejemplos de lo que hicimos a nivel regional en Google, que para mí habla mucho de la especificidad de lo que tenemos nosotros en nuestra cultura. Entonces, en el primer cuadradito lo que ven es el evento Women at Cloud, que hacemos hace 4 años. Este año lo hicimos también y lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Google Cloud. Hicimos también un día para startups de Latinoamérica específicamente. Hicimos una campaña que se llama Yo Soy la Amazonia en Brasil, que fue increíble para mostrar cuál es el valor que trae a la riqueza biológica y de nuestro planeta la Amazonia. Y por último, la campaña Convivir Transforma, que es una campaña de Brasil, donde trajimos a diferentes personas trans a contar su historia durante el mes de la visibilidad trans en Brasil. Así que estos son algunos ejemplos que son específicos de Latinoamérica y que a nivel organización ustedes pueden pensar cómo pensar esto a nivel local si son parte de una organización global. Y acá les quiero traer también otro ejemplo que es local, que es un podcast que lancé recientemente para Latinoamérica, para Hispanoamérica particularmente, y que está en las principales plataformas de audio, que se llama Escucha Más Fuerte, donde justamente lo que quise hacer fue abrir conversaciones sobre diversidad, equidad e inclusión para Latinoamérica específicamente. Así que les voy a mostrar el tráiler y les dejo acá el link también por si quieren escucharlo o pueden simplemente buscarlo en las plataformas de streaming como Escucha Más Fuerte. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Escucha Más Fuerte, el podcast quincenal de Google Cloud, donde reunimos a ejecutivos y especialistas para darle más voz a la diversidad en la industria de tecnología. Mi nombre es Melina López, pero todos me dicen Melu, y trabajo como gerente de producto e inclusión en Google Cloud. Voy a ser su anfitriona en este podcast. Nací en Argentina, tengo el cabello negro y rizado a la altura de los hombros, piel clara, pecas y ojos negros. En nuestra jornada vamos a charlar y compartir experiencias sobre la construcción de un ambiente inclusivo y diverso dentro de las empresas. Vamos a ir desde la contratación de profesionales y su integración y bienestar, hasta la apertura de canales de diálogo entre las empresas y comunidades, trayendo las voces que están en los márgenes al centro. Acompáñenme en Escucha Más Fuerte. Bueno, acá tienen un poquitito entonces de Escucha Más Fuerte, que es nuestro podcast sobre diversidad en tecnología. Y el último punto, que me parece súper importante, es que mientras hacemos todas estas cosas y mientras aprendemos un montón de cosas sobre diversidad, es que pensemos que es una maratón y no un sprint este trabajo sobre equidad e inclusión. Muchas veces podemos pensar o preocuparnos de que hay muchas cosas que necesitan una solución y eso definitivamente es así, pero es importante pensar cómo hacer este trabajo sostenible en el tiempo y que podamos mantenerlo a lo largo de los años. Y en ese sentido les quería traer una línea del tiempo un poco para mostrarles justamente también el camino que Google ha recorrido, porque no es que tenemos todas las respuestas, algunos aprendizajes los hemos ido construyendo a lo largo del tiempo y otros todavía nos falta aprenderlos. Así que acá les muestro un poquitito, bueno, Google se fundó en 1998,
En 2014 lanzamos el primer informe, el primer reporte de diversidad anual, lo que les conté antes, el Diversity Annual Report. En 2017 también trajimos a la primera persona que fue Chief Diversity Officer, que es este cargo alto justamente como parte del equipo de liderazgo de la organización, que vino a justamente lo que se llama en la jerga de diversidad poner la casa en orden. Y dentro de todo eso fueron pasando diferentes cosas. En 2018 creamos los 3 respetos, los que les conté, creamos los 3 respetos que les comenté, el respeto al usuario, el respeto mutuo y el respeto a la oportunidad. Y también hubo diferentes otras instancias. Así que en este momento lo que estamos haciendo es lanzar un sitio que salió recientemente, que se llama el sitio sobre belonging o pertenencia, que justamente agrega todos nuestros esfuerzos de diversidad, equidad e inclusión en este concepto de pertenencia que queremos crear tanto para nuestros empleados como para el mundo, también a través de la misión de Google de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Así que piensen en esto como justamente una jornada y no solamente un proyecto o una cosa que ponemos como prioridad absoluta. Tenemos que pensar en la diversidad a lo largo del tiempo y poner en marcha ese plan de acción que les conté. También en términos de equidad racial, lo que hicimos fue justamente otro ejemplo de lo que estuvimos haciendo, que trae un poco todos estos temas que les vengo comentando, son nuestros compromisos de equidad racial, que tienen que ver con mostrar de manera transparente lo que queremos hacer, poner objetivos claros, hablar de datos, cuántas personas negras, cuántas personas racializadas tenemos en la empresa y cómo es nuestro plan a futuro hasta 2025, justamente para ir corrigiendo las injusticias que hay a nivel raza en el mundo. Si quieren saber un poco más de todo lo que estoy comentando, el sitio que les decía es belonging.google y ahí pueden ver, digamos, todas las partes más de justamente diversidad, hasta de accesibilidad, de inclusión en los productos que tenemos también, todos los esfuerzos que hacemos, por ejemplo, para hacer que nuestras cámaras, por ejemplo, sean más representativas del tipo de color de piel que estamos fotografiando en las personas que estamos sacándole fotos justamente con Google Fotos, por ejemplo, con Android, etc. Así que ahí pueden saber un poco más en este sitio. Espero que hayan aprendido por lo menos un poquito de las cosas que nosotros aprendimos en el tiempo y obviamente estamos en contacto si me quieren contar un poco cuáles fueron sus aprendizajes y sus insights en la medida en la que escucharon esta charla. Estamos en contacto vía LinkedIn, les dejo acá mi usuario que es López Melu y si quieren también ver el podcast o escuchar el podcast Escucha Más Fuerte, está tanto en YouTube como en las principales plataformas de streaming. Así que con eso me despido y espero que les haya gustado la charla. Nos vemos.